Hace 2000 años, una sola ejecución sacudió los cimientos de la historia. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, fue traicionado, condenado, burlado y clavado en una cruz romana. Detrás de este acto había hombres poderosos y soldados endurecidos. Actuaron por avaricia, por envidia, por ganancia política y por miedo a perder el control. Pensaron que la cruz lo silenciaría. Pensaron que su movimiento moriría con él, pero la cruz no fue el final, fue el punto de inflexión de la eternidad. Aún así, la Biblia y la historia registran una realidad aleccionadora. Cada uno de los que participaron en su muerte se encontró con su propio final, a menudo de formas tan oscuras y trágicas como el papel que desempeñaron. Gálatas 6:7. No se engañen, de Dios nadie se burla, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Hoy caminaremos a través de las Escrituras, los relatos históricos y los registros de la Iglesia primitiva, para descubrir las horribles muertes de los hombres que mataron a Jesucristo y la misericordia que todavía se les ofreció. Si te encanta aprender la verdad directamente de la palabra de Dios, quédate con nosotros hasta el final. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte para más enseñanzas basadas en la Biblia y compartirlo para que otros puedan escuchar la verdad. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿eliges la misericordia de Dios o su juicio? Empecemos. Judas Iscariote, un nombre que se ha vuelto sinónimo de traición, uno de los 12 hombres elegidos personalmente por Jesús, caminó con el Hijo de Dios, comió con él, viajó de pueblo en pueblo, presenciando cómo se abrían ojos ciegos, se limpiaban leprosos e incluso los muertos resucitaban. Oyó el sermón del monte con sus propios oídos. Vio a Jesús calmar la tormenta con una palabra, vio el pan multiplicarse en sus manos y alimentar a miles, y sin embargo lo vendió. Mateo 26, 14-15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me daréis? Y yo os lo entregaré. Y ellos le entregaron 30 piezas de plata. 30 monedas de plata, el precio de un esclavo común según Éxodo 21:32. Por menos del costo de un burro, Judas estaba dispuesto a traicionar al Salvador del mundo. Los evangelios revelan indicios del carácter de Judas. Juan 12:6 nos dice que era un ladrón, que guardaba la bolsa del dinero y se servía de lo que se ponía en ella. La codicia había estado carcomiendo su alma durante mucho tiempo, y Satanás encontró en él un recipiente dispuesto. Lucas 22:3 dice, entonces Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote. Y así, en la oscuridad de Getsemaní, Judas vino al frente de una turba armada de soldados y guardias del templo. ¿Y cómo identificaría a Jesús en las sombras? Con la señal de afecto, un beso. Lucas 22:47-48. Mientras él aún hablaba, he aquí una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y se acercó a Jesús para besarle. Y Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. El hecho estaba consumado. Pero cuando Judas vio a Jesús condenado, la enormidad de su traición lo aplastó. Mateo 27:3-5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, se arrepintió, y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, los mismos hombres a quienes Judas había servido, lo despidieron fríamente. La plata tintineó por el suelo del templo, pero no pudo comprar su alma. Impulsado por la culpa y la desesperación, Judas salió y se ahorcó.
Pero el libro de Hechos nos da más, un detalle sombrío sobre su muerte. Hechos 1:18. Ahora este hombre compró un campo con la recompensa de su iniquidad, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. La tradición histórica describe la escena. Judas se ahorcó cerca del borde de un acantilado rocoso. El lugar llegó a llamarse Aceldama, el campo de sangre. Ya sea que la cuerda se rompiera o la rama se partiera, su cuerpo cayó, y cuando golpeó las rocas de abajo, se reventó. Sus 30 monedas de plata fueron utilizadas por los sacerdotes para comprar ese mismo campo, cumpliendo la profecía de Zacarías 11:13. Y me dijo el Señor, échalo al alfarero, un buen precio con que me han valorado. Y tomé las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Judas murió en la vergüenza, despreciado por el mundo, abandonado por los hombres a los que sirvió, recordado para siempre como el traidor. Jesús lo había llamado amigo en el mismo momento de su traición, pero Judas rechazó esa gracia. Al final, su historia es una advertencia. Puedes caminar con Jesús, escuchar sus palabras, ver sus obras, y aún así perderte si nunca le entregas verdaderamente tu corazón. Caifás, el sumo sacerdote de ese año, un hombre en el centro del poder religioso de Israel, llevaba las sagradas vestiduras, estaba en los atrios del templo y ostentaba el título de mediador entre Dios y el pueblo. Pero en la noche en que Jesús fue arrestado, usó su posición no para buscar justicia, sino para asegurar una sentencia de muerte. Juan 11:49-50 registra su fría calculación. Entonces uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni consideráis que nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Para Caifás, Jesús no era el cumplimiento de la ley y los profetas, era un disruptor peligroso, uno que amenazaba el frágil equilibrio entre las autoridades judías y sus señores romanos. Las multitudes en crecimiento de Jesús, sus milagros, su afirmación de ser el Hijo de Dios, todo eso ponía en peligro el control de Caifás, así que conspiró en secreto. Los evangelios nos dicen que los líderes religiosos buscaron una manera de apresar a Jesús con astucia y matarlo. Y cuando Judas vino ofreciendo la traición, Caifás vio su oportunidad. En la oscuridad de la noche, en violación del procedimiento legal judío, Caifás convocó al Sanedrín. El juicio fue una burla a la justicia. Se trajeron testigos falsos, sus testimonios se contradecían entre sí. Y sin embargo Caifás siguió adelante. Mateo 26, 63-66. Y el sumo sacerdote respondiendo le dijo: «Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo: «Tú lo has dicho. Y además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». Y ellos, respondiendo, dijeron: «Es reo de muerte». Fue Caifás quien rasgó sus vestiduras sacerdotales, las mismas vestiduras destinadas a representar la santidad, y declaró que el Hijo de Dios era digno de ejecución. Por la mañana, Jesús estaba en manos de Pilato. Por la tarde, estaba en la cruz. ¿Pero qué fue de Caifás? La Biblia guarda silencio sobre su final. Sin embargo, Josefo, el historiador judío, nos dice que solo unos años después, Caifás fue destituido de su cargo por el gobernador romano Vitelio, el hombre que una vez ocupó el más alto asiento religioso en Israel, de repente se encontró despojado de autoridad. Sin su posición, su influencia se derrumbó. La tradición sugiere que Caifás vivió sus últimos años en humillación. Algunas cuentas afirman que se quitó la vida bajo el peso de la desgracia.
Otros dicen que cayó enfermo, con su nombre maldecido entre su propio pueblo. Aquí había un hombre a quien se le había confiado la ley de Dios, el liderazgo de su pueblo y el sagrado papel de sumo sacerdote. Y sin embargo, cuando el verdadero sumo sacerdote se paró ante él, lo condenó. Y así, el legado de Caifás no es uno de honor, sino de infamia, recordado no por defender la verdad, sino por orquestar la muerte de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Anás, el suegro de Caifás, una vez él mismo vistió las sagradas vestiduras del sumo sacerdote, del 6 al 15 de C. Anás ocupó la posición religiosa más poderosa de Israel. Y aunque los romanos finalmente lo destituyeron de su cargo, nunca soltó verdaderamente las riendas del poder. Juan 18:13 nos dice que lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, los guardias armados no lo llevaron directamente a Caifás. No, lo llevaron primero a Anás. ¿Por qué? Porque Anás era el verdadero poder detrás del sacerdocio. Incluso sin el título oficial, su influencia sobre el Sanedrín era inigualable. Anás era un patriarca, un estratega político. Los registros históricos nos dicen que 5 de sus hijos, así como Caifás, su yerno, sirvieron como sumos sacerdotes. El sacerdocio se había convertido en una dinastía familiar con Anás actuando como su cabeza. Su interrogatorio a Jesús fue rápido y cortante. Juan 18:19 dice, el sumo sacerdote le preguntó entonces a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Se trataba menos de la verdad y más de reunir municiones para condenarlo. La respuesta de Jesús fue tranquila e inquebrantable. Yo he hablado abiertamente al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que me oyeron. Juan 18:20-21. Esta no era la respuesta que Anás quería. Y así, después de un breve pero hostil intercambio, envió a Jesús atado a Caifás para enfrentar la burla completa del juicio. La Biblia no registra los últimos días de Anás, pero la historia y la tradición pintan un cuadro. Cuando la guerra judío-romana estalló en el 66 C. La familia de Anás aún tenía inmensas riquezas e influencia en Jerusalén. Sin embargo, en el 70 C. los ejércitos de Roma rodearon la ciudad. El hambre, la violencia y el caos se apoderaron de las calles. El templo, el corazón mismo de su poder, fue incendiado. La tradición de la iglesia primitiva sugiere que el propio Anás fue asesinado durante el asedio o ejecutado en el derramamiento de sangre interno que destrozó Jerusalén. Su riqueza fue saqueada, su red política desmantelada, su familia dispersa. El hombre que una vez se sentó en la cima de la autoridad religiosa murió en medio de las ruinas de la ciudad que buscó controlar. El que primero cuestionó al Mesías no vivió para ver a otro sumo sacerdote pararse en gloria ante el trono de Dios. El legado de Anás es una advertencia. Es posible tener poder sobre las cosas de Dios, pero nunca conocer a Dios mismo. Poncio Pilato, el 5º gobernador romano de Judea, un hombre nombrado por el emperador Tiberio para mantener el orden en una tierra que bullía de tensión religiosa. Durante casi una década, Pilato gobernó desde la ciudad costera de Cesarea, viajando a Jerusalén durante las fiestas para vigilar a las multitudes. No era ajeno a la controversia. La historia nos dice que tenía fama de ser cruel, terco e insensible a las costumbres judías. Filón de Alejandría escribió que Pilato era conocido por la corrupción, la violencia, los robos, las agresiones, el comportamiento abusivo, las ejecuciones frecuentes sin juicio y la ferocidad salvaje sin fin. Y sin embargo, el día en que Jesús se paró ante él, Pilato se enfrentó a la decisión más importante de su vida.
Cuando los líderes judíos le trajeron a Jesús, Pilato rápidamente se dio cuenta de que los cargos se basaban en la envidia y en maniobras políticas. Juan 18, 33-37, registra su conversación privada con Jesús. Entonces Pilato entró de nuevo en el pretorio, y llamó a Jesús, y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo, para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pilato se sintió inquieto. 3 veces en los evangelios declaró a Jesús inocente, Lucas 23, 22, y les dijo por 3ª vez, pues qué mal ha hecho éste. No he hallado en él ninguna causa para condenarlo a muerte. Lo castigaré, pues, y lo soltaré. Pero la multitud no cedió. Los principales sacerdotes los incitaron a gritar aún más fuerte, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Cuando Pilato escuchó la acusación de que Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios, Juan 19, 8 dice que se asustó aún más. Pilato estaba atrapado entre 2 miedos. El miedo a condenar a un hombre inocente y el miedo a la ruina política si estallaba un motín. Los líderes judíos lo acorralaron con una amenaza final en Juan 19, 12. Si a éste sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Desafiar los intereses de César podía significar el exilio o la muerte. Y así, Pilato se comprometió. Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Pero ninguna cantidad de agua podía lavar su culpa. La decisión estaba tomada. Jesús fue azotado, burlado y entregado para ser crucificado. La Biblia guarda silencio sobre los últimos años de Pilato, pero la historia no. Eusebio, el historiador de la Iglesia primitiva, registra que el gobierno de Pilato terminó en desgracia. En el 36 después de Cristo, después de manejar mal otro levantamiento, fue convocado a Roma por el emperador Tiberio para responder por sus acciones. Antes de que pudiera enfrentar el juicio, Tiberio murió y Calígula se convirtió en emperador. Pilato fue destituido de su cargo y exiliado a la Galia, la actual Francia. Allí Eusebio escribe, consumido por la depresión y la deshonra, Pilato se quitó la vida. Otras tradiciones sugieren que fue ejecutado por orden imperial. De cualquier manera, su final estuvo marcado por la vergüenza. Incluso en la muerte, su nombre permanece para siempre ligado a la crucifixión de Cristo. Cada vez que los creyentes recitan el credo de los apóstoles, recuerdan que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. La tragedia de Pilato no fue la ignorancia, fue la indecisión. Él conocía la verdad, miró a la verdad a los ojos y aún así eligió la seguridad política sobre la justicia eterna. Su historia nos advierte, el silencio ante la verdad es en sí mismo una decisión y tiene consecuencias eternas. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, el mismo Herodes que ordenó la masacre de los inocentes en Belén cuando nació Jesús. Antipas heredó parte del reino de su padre y gobernó como tetrarca sobre Galilea y Perea. Fue bajo su autoridad que Juan el Bautista había sido arrestado y finalmente ejecutado. Marcos 6, 27-28 nos dice, y enseguida el rey, enviando a un verdugo, mandó que se le trajera la cabeza de Juan. Y el verdugo fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Herodes había oído hablar de los milagros de Jesús, y en un momento pensó que Jesús podría ser Juan el Bautista resucitado de entre los muertos. Sin embargo, cuando llegó el momento de que él se encontrara cara a cara con el Hijo de Dios, lo trató como entretenimiento. Cuando Pilato se enteró de que Jesús era de Galilea, lo envió a Herodes, que casualmente se encontraba en Jerusalén en ese momento.
Lucas 23, 8-11 registra: y cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas de él, y esperaba verle hacer algún milagro. Entonces le interrogó con muchas palabras, pero él no le respondió nada. Y los principales sacerdotes y los escribas estaban allí y le acusaban con vehemencia. Pero Herodes, con sus soldados, le menospreció y se burló de él, vistiéndole con una túnica espléndida, y le envió de nuevo a Pilato. Para Herodes, Jesús no era el Mesías para ser adorado, sino una curiosidad con la que jugar. Cuando Jesús se negó a actuar a su antojo, Herodes se unió a sus soldados en burla abierta, vistiéndolo con una túnica lujosa, riéndose de la idea de que este hombre pudiera ser un rey. Fue un acto de desprecio, un rechazo no solo a la realeza de Jesús, sino a la misericordia que estaba ante él. La historia registra que el final de Herodes fue tan humillante como su trato a Cristo. Según Josefo, Herodes Antipas más tarde cayó en desgracia con el emperador romano Calígula. Su ambicioso sobrino, Herodes Agripa I, lo acusó de conspirar en una rebelión. El emperador despojó a Antipas de su título y riqueza, desterrándolo a él y a su esposa Herodías a la Galia, la actual Francia. Lejos de los palacios de Galilea, Herodes vivió sus últimos años en el exilio. Un gobernante destronado, avergonzado e impotente. La tradición dice que murió en la oscuridad y la miseria. Su vida, una vez dorada, se redujo al exilio y al arrepentimiento. Herodes Antipas tuvo la oportunidad de escuchar la voz de Juan el Bautista y de oír la verdad de los labios de Jesucristo mismo, pero silenció al profeta y se burló del rey. Y al final, la corona a la que se aferraba le fue quitada de la cabeza. Eran hombres endurecidos, veteranos de las legiones de Roma. Para ellos, la crucifixión era rutinaria. Habían ejecutado a innumerables rebeldes y criminales, sus corazones endurecidos por años de derramamiento de sangre. Pero este día fue diferente. En este día azotaron al Hijo de Dios. Los evangelios nos hablan de su crueldad. Mateo 27, 27-31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después que le hubieron escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Fueron estos hombres los que clavaron los clavos en sus manos y pies. Estos hombres los que levantaron la cruz y lo vieron luchar por respirar. Estos hombres los que echaron suertes por su ropa al pie de la cruz, cumpliendo el Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sin embargo, no todos ellos se marcharon del Calvario sin cambios. Mateo 27, 54 registra: Ahora bien, el centurión y los que con él guardaban a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El centurión a cargo no podía negar la verdad. Esta crucifixión no se parecía a ninguna que él hubiera visto. La Biblia guarda silencio sobre la vida posterior de estos soldados. No sabemos sus nombres, ni los caminos que caminaron después de ese día oscuro, pero los escritos de la Iglesia primitiva y la tradición nos dicen que muchos de los que participaron directamente en la crucifixión de Cristo no vivirían mucho tiempo después. Algunas cuentas dicen que varios perecieron en levantamientos violentos en Judea, otros cayeron en batalla contra los enemigos de Roma en el extranjero. Otros más murieron repentinamente en accidentes o desastres.
Un escalofriante recordatorio de que la justicia de Dios es segura, aunque se demore. En el mundo romano, los soldados que llevaban a cabo las ejecuciones a menudo eran prescindibles, enviados a las primeras líneas de las guerras más sangrientas del imperio. Y para aquellos que habían crucificado al Señor de la Gloria, no habría escape del asiento del juicio final. Hebreos 10, 30-31 advierte: «Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor». Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Los soldados romanos nos recuerdan una verdad aleccionadora. Puedes ser testigo del momento más importante de la historia y aún así marcharte sin cambios. Pero para al menos un centurión ese día, la cruz no fue el final de la historia, fue el comienzo de la fe. No fueron solo Judas, ni solo los sacerdotes, ni solo Pilato los que fueron parte de la muerte de Jesús. También estuvo la multitud, habían visto sus milagros. Algunos habían comido el pan que él multiplicó, algunos habían sido sanados por su toque, y sin embargo cuando él se paró ante ellos, golpeado en silencio y coronado de espinas, eligieron a Barrabás en su lugar. Mateo 27, 21-23. Y el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más, diciendo: sea crucificado. Y entonces vinieron las palabras que resonarían a través de la historia. Mateo 27, 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fue una declaración de responsabilidad y una profecía. Solo una generación más tarde, unos 40 años después de que se pronunciaran esas palabras, llegó el juicio que Jesús había predicho. Lucas 19, 41-44 registra que cuando Jesús se acercó a Jerusalén por última vez, vio la ciudad y lloró sobre ella diciendo: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con baluartes, y te sitiarán, y te estrecharán por todas partes, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En el 66 después de Cristo estalló una rebelión en Judea contra Roma. Para el 70 después de Cristo, las legiones de Tito rodearon Jerusalén. Según el historiador judío Josefo, la población de la ciudad se hinchó a medida que los peregrinos se aglomeraban para la Pascua, solo para encontrarse atrapados dentro de los muros. Luego vino el hambre, la comida desapareció, la gente luchaba por los desperdicios. Algunos recurrieron a actos impensables solo para sobrevivir. Fuera de los muros, los romanos crucificaban a cientos cada día, alineando las colinas con cruces hasta que no quedaba madera. Finalmente, el ejército romano rompió los muros. La matanza fue despiadada. Josefo registra que más de 1 millón de personas perecieron en el asedio por espadas, inanición y crucifixión. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos o llevados a Roma para morir en los juegos de gladiadores. El templo, el orgullo de Israel, el mismo lugar donde una vez había habitado la presencia de Dios, fue incendiado. El oro de sus paredes se derritió en las grietas entre las piedras, y en su codicia los soldados lo destrozaron piedra por piedra, cumpliendo las palabras de Jesús en Mateo 24, 2, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La multitud había gritado: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y en el 70 después de Cristo, la profecía se cumplió en fuego, sangre y ruina. Sin embargo, incluso aquí hay un destello de misericordia, porque la sangre de Jesús puede de hecho estar sobre una persona, pero para la salvación, no para el juicio.
El día de Pentecostés, solo semanas después de la crucifixión, Pedro se paró en Jerusalén y predicó a muchos que pudieron haber estado en esa misma multitud. Y Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron a ellos aquel día como 3,000 personas. La misma ciudad que una vez gritó por su muerte, vio a miles venir a la vida a través de su nombre. Las muertes de estos hombres, Judas, Caifás, Anás, Pilato, Herodes, los soldados y la multitud, nos muestran algo aleccionador. La justicia de Dios puede parecer demorada, pero es segura. Gálatas 6:7. No se engañen, de Dios nadie se burla, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Puede tomar años, puede tomar décadas, pero nadie escapa a la justicia del Todopoderoso. Judas segó la desesperación, Caifás segó la desgracia, Anás segó la ruina, Pilato segó el exilio, Herodes segó la humillación, los soldados segaron la muerte, y la multitud segó la destrucción. Pero la cruz de Jesucristo no solo revela justicia, sino que revela misericordia. Incluso mientras colgaba allí, sangrando, luchando por respirar, burlado por aquellos a quienes vino a salvar, Jesús oró por sus enemigos. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Piensa en eso. Los mismos que lo clavaron en la cruz, los que gritaron por su muerte, los que le escupieron en la cara, fueron por quienes él oró, y esa oración no fue en vano. Porque incluso después de su resurrección y ascensión, el libro de Hechos nos dice algo notable. Hechos 6:7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Algunos de esos mismos sacerdotes que una vez se opusieron a él, más tarde se arrodillaron ante él, y en la cruz misma, un centurión romano, un hombre que pudo haber dado la orden de levantar la viga de la crucifixión, estaba tan conmovido por lo que vio que proclamó, Lucas 23:47, ciertamente este hombre era justo. Y el Evangelio de Mateo añade sus palabras, verdaderamente este era el Hijo de Dios. La justicia de Dios cayó, pero su misericordia estaba abierta a cualquiera que se arrepintiera, y todavía está abierta hoy. Los hombres que mataron a Jesucristo pensaron que estaban poniendo fin a su misión. En cambio, la cumplieron. Pensaron que lo habían silenciado. En cambio, sus voces han resonado a través de los siglos. Cada imperio que se opuso a él ha caído. Cada gobernante que buscó borrar su nombre se ha ido. Sin embargo, el nombre de Jesús todavía se proclama en cada nación. Sus vidas y sus muertes nos recuerdan esta verdad inquebrantable. Cada persona debe un día pararse ante el juez de toda la tierra. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amigo, un día será tu turno, no te pares ante Dios con la culpa de rechazar a su Hijo, no te arriesgues con tu alma. Los hombres de los que hablamos hoy esperaron hasta que fue demasiado tarde. Tú no tienes que hacerlo, corre a Él ahora. Cae a sus pies, recibe su misericordia mientras todavía se ofrece. El mismo Jesús que oró por sus enemigos en la cruz, está orando por ti ahora. La misma misericordia que perdonó a un ladrón moribundo puede perdonarte hoy. Todo lo que Él pide es que te vuelvas a Él por completo, con humildad y sin demora. Si esta enseñanza ha abierto tus ojos, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que ames y suscríbete para más verdades basadas en la Biblia. Y recuerda, la justicia de Dios es segura, pero también lo es su misericordia para todos los que se arrepienten. Adiós, y nos vemos en el próximo video.